Hola a todos, sé que ya había hecho este video antes, pero decidí complementarlo y tratar de no repetir las cosas, en fin. Sin más, empecemos. El mundo del entretenimiento ha evolucionado muchas formas. Anteriormente nos encontrábamos con la típica pelea del bien contra el mal, en donde solo existía eso. Buenos solo eran buenos, malos eran malos. Actualmente hemos tenido buenos que no eran tan buenos y malos que no eran tan malos, hasta tenemos malos siendo protagonistas en algunas series y películas. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, ya que desde que este concepto empezó a verse más, mucha gente lo llevó al siguiente nivel, donde se justifican a genocidas e incluso diciendo que ellos eran los verdaderos héroes. Hay videos cuyos títulos son frases de villanos que tienen razón, o tal villano tiene la razón. Sí, hay muchos que tienen frases con lógica, para lo que se muestra tanto en su mundo como en la vida real, pero no significa que automáticamente ya es mejor que el héroe. De hecho, los planes que hacen para erradicar el conflicto, hacer algo entre comillas mejor o sus propias motivaciones, suelen ser vagas, absurdas, cayendo a lo más bajo e incluso siendo más idiotas que la de los propios héroes. Básicamente la frase "te convertiste en lo que juraste destruir" cabe en todo esto. Pero vamos por partes. El desprecio a los héroes y protas. Y sí, no negaré que existen héroes que son básicamente los que provocan el conflicto, quienes terminan empeorando más la situación de lo que ya era. Que el guión muchas veces, en vez de mostrarle las consecuencias por sus actos, los recompensan o los dejan impugnes. Y que aun si se sacrifican, los daños son tan grandes que pareciera que su sacrificio fue en vano, pero que aún así se ve como una gran hazaña. Básicamente lo que ocurre con Ugari Stu y Mary Sue. Para estas ocasiones apoyas al villano para que acabe con este. Pero ¿qué pasa cuando realmente se sufre las consecuencias? Cuando por fin hace lo posible para enmendarlo, cuando a pesar de sus errores, hace lo mejor posible y se nota, cuando se desarrolla el héroe hasta convertirse en uno de los grandes, que su sacrificio haya valido algo o simplemente muestra más facetas, viéndose su lado más humano. La gente lo ignora. Porque si ya hizo algo malo ya es imperdonable, pero el villano que hizo actos mucho peores, hay que perdonarlo porque se está redimiendo. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que un sujeto que su único pecado fue simplemente gritarle a una chica, pero que pidió perdón y demostró con sus acciones cambiar para bien, debe merecer el odio del mundo, mientras que el otro sujeto que mató, violó y vetó a saber qué más hizo fuera de cámara hay que adorarlo solo porque está redimiéndose? De verdad no entiendo a la gente. Muchos se quejan de los Ugari Stu y Mary Sue por ser perfectos en todo y sin defectos. Más sin embargo, cuando vemos al héroe de la historia o personaje que nos gusta cometer un error, ya lo estamos tachando de ser una basura de personaje. Esto te lo puedo creer si el personaje ha sido un dolor de cabeza desde el comienzo, y cuando por fin ves un poco de evolución, este error lo hace caer de nuevo a lo más bajo. Pero un personaje que apenas vas conociendo, que apenas su serie va empezando, tacharlo de ello sin antes haber visto aún algo relevante, me parece una completa estupidez. Lo dije antes cuando criticaban a la Lois Lane de Mis Aventuras con Superman. Parece que a la gente le dolió más que su waifu perfecta cometiera un error y que este no tuviera consecuencias o algo parecido. A pesar que ya se le veían desde el principio que ella tenía algunas actitudes negativas, que apenas iba comenzando la serie y que aún faltaba por saber qué pasaría más adelante. Cosa que sí fue resolviéndose en capítulos siguientes. Que conste que no defiendo la pésima escritura que hubo en ese capítulo. Pero por Dios. Esos días incluso había dicho que le dieran chance a la personaje que apenas se está haciendo notar y no solo con el fanservice. No sé si ha cambiado para bien o no, ya que la pobreza no me dejó seguir viendo la serie. En fin. Regresando al tema, no es como si hubiera sido tan molesta como Amber de Invencible, la cual a diferencia de Luisa, esta ya estaba a finales de temporada sin cambios favorables, más que ser una pedante e insensible con la situación de la identidad de Invencible. Coménteme también si ella ha cambiado para bien o no, me gustaría saber su opinión de estas dos. Ahora bien, vamos con las dos cosas que más me enojan. Cuando la gente se contradice con los cambios de personalidad y la satanización de los personajes.
Existen personas que confunden desarrollo con el cambio de personalidad. Existen héroes que a pesar de haber pasado por tantas cosas, son exactamente iguales al comienzo y al final, pero otros llegan a tener su desarrollo, sin embargo su personalidad no ha cambiado más, que para ser quizás un poco más seria o más discreta dependiendo como fuera el caso. Por ejemplo, veamos a Aang de Avatar. El muchacho no cambia como tal de actitud, sigue tratando de tener sus convicciones claras, mas sin embargo este se desarrolla como personaje, tiene sus conflictos, sus dudas, llegó a estar dispuesto a matar al Señor del Fuego si no había otra opción y sí, puede que después se encontrará una solución para derrotar al Señor del Fuego sin matarlo, pero él era un ejemplo de que evolucionar no significaba perder esa personalidad que tenías, ya que incluso en la vida real, nosotros crecemos sí, y vamos cambiando muchas cosas de nuestra mente pero otras se quedan. Sobre todo porque a pesar de los años, hay cosas que desconocemos y cuando llegamos a conocerlas ya sea para bien o para mal, nos permite ver otra visión ante todo. Pero ¿qué pasa? Que hay gente que quiere ver a un personaje inocente e ingenuo, volverse en un 2x3 en un luchador pateaculos, serio, frío, que tenga entre comillas esencia. No negaré que hay personajes que deberían tener parte de esto ya que sus manos han sido manchadas constantemente de sangre, han visto tragedias colosales, y que sigan como si nada hubiera pasado, es algo extraño y hasta cierto punto, se muestra una involución que se nota, más por la escritura floja del autor. Un ejemplo fue el propio Naruto. En la saga de Pain. Lo tenía todo para dar por fin la evolución de personaje. Habían destruido su aldea, miles de personas muertas, habían matado a sus 2 profesores que le ayudaron a crecer, casi matando a una de sus amigas. Créanlo que cuando apareció este Naruto serio, sabiendo que no era un juego y que debía encargarse de Pain por lo que hizo, fue espectacular. Sobre todo porque Naruto le guardaba rencor por lo que le hizo a Jiraiya. Dios, era genial verlo así. Pero luego de llegar con Nagato terminó volviéndose en un evangelizador, regresando la obsesión hacia el emo de Melda, y básicamente haciendo que cada villano fuera redimido a pesar de todos los males que hizo. Precisamente, por causas como estas, es que muchas veces la gente rechaza el cambio. Sin embargo, pasa también que quieren ver cambio. El autor lo muestra, no está forzado, está bien planteado, lo está mostrando sin tener la necesidad que decirlo, pero la gente no le presta atención y dicen que es incoherente, o que no actúa de acuerdo a lo mostrado. O sea, joder, ya te están mostrando con tan solo las miradas por dónde va la cosa, te están mostrando cómo está trascendiendo la historia y te están mostrando el por qué tan de repente cambio, y aún así dicen que tal personaje es peor que el villano y hasta incluso consideran al villano como un héroe. Háganme el chingado favor. Vean por decir a Bestia de La Bella y la Bestia. El sujeto era inestable emocionalmente, encerró al padre de Bella, luego volvió prisionera a Bella, casi matándola en un arranque de ira, entre otras cosas. Pero en esos momentos se podía ver arrepentimiento, reflexión, algo que él sabía que no estaba bien, pero que lo hizo. Conforme fue conociendo a Bella, decidió cambiar para bien, manejando sus emociones, hasta el punto de mostrarle a Bella que él no es un ser vil y miserable como lo vio en un principio. Incluso la deja ir a pesar de saber quizás nunca la vuelva a ver y el hechizo prevalezca. Él demostró cambiar no solo porque necesitara romper el hechizo, sino también porque realmente la amaba y viceversa Bella con él. Ella no se quedó solo porque tenía una gran biblioteca, porque era rico o porque la pobre chica tenía síndrome de Estocolmo. Ella se quedó porque realmente vio el otro lado de la moneda de aquel ser y vio que realmente estaba cambiando. Y es que me sorprende que mucha gente haga de la vista gorda estos detalles, incluso hay gente que cree realmente que Gastón es el verdadero héroe o que no hizo tantas cosas como Bestia. O sea, el tipo básicamente chantajeó a Bella con encerrar a su padre en un manicomio si no se quedaba con él, lleva a la gente a un lugar donde ni siquiera sabía si podría ser riesgosos para ellos, digo, si no fuera porque los seres no eran malvados a diferencia del personaje del piano malévolo de su pésima precuela, la gente hubiera muerto ahí, luego también a pesar de que se le perdonó la vida, como un cobarde atacó por detrás a Bestia y por esa bajeza, él cavó su propia tumba, veto a saber qué pasaría si realmente hubiera logrado su cometido Gastón, qué cosas no habría hecho con tal de que Bella fuera suya, considerando que todos lo amaban y él lo sabía. Ahí ya se notaba que pasó de ser un arrogante a un manipulador obsesionado.
Para más detalles vean el templo de Ateneo y al usuario Rey28 donde se explica más de esto. Así, también vean el video donde qué hubiera pasado si Gastón hubiera ganado de Mundo Chávez, ese les mostrará una perspectiva de lo que hubiera pasado. A eso me refiero. La gente desea ver desarrollo y cambios de actitudes, pero cuando lo obtiene lo dejan de lado, o sea al villano le permiten eso y más, pero al héroe o protagonista no. Sé que es más difícil tomar el lado del héroe, porque básicamente es el bueno, pero deben entender que ser un héroe o prota, no significa hacer todo bien, sonreír y esas cosas, porque al tener ese pensamiento, personajes Merisu y Gary insoportables, seguirán apareciendo. Esto claramente va de la mano con la satanización a un personaje. Y es que suena tan irónico como es que muchos alaban a un villano redimido, pero desprecian a un héroe que está dando todo de sí para solucionar las cosas, o sea con ellos se aplica la frase de, puedes hacer 1000 actos buenos y cometer un error y la gente solo verá el error, olvidando tus actos buenos. ¿Acaso un héroe no puede equivocarse o tener defectos? ¿Acaso no merece ser perdonado? Digo, si seguimos esa lógica, tampoco los villanos deberían ser alabados o perdonados, ya que estos son aún peor en sus actos que los héroes. Después de todo, hay héroes que les fue peor que al villano, pero los ven haciendo actos ruines. ¿Acaso están haciendo genocidios, justificándolos con su ideología? No, al contrario, tratan de mostrar que a pesar de la crueldad que hay en su mundo, aún puede haber esperanza. Pero claro, los villanos siempre tienen razón, ¿no? Lo peor no es que la gente los llegue a culpar de todo lo malo, sino cuando el propio autor es quien lo provoca. En algunos casos el autor no sabe ni a quién echarle la culpa o coloca situaciones tan fuera de lugar que hace que su personaje se vea peor. Un ejemplo es Rose Cuarzo, que pasó de ser una gema que intentó hacer lo posible para que gemas y humanos fueran felices en la Tierra, a ser una niña mimada que tenía problemas en casa. Los escritores decidieron hacerla el blanco de todo lo malo, por culpa de esto la gente la consideraba la verdadera villana, había hasta gente diciendo que las diamantes fueron víctimas de Rosa. Más porque al parecer alguien que trabajaba en la caricatura, decía que las diamantes nunca habían matado vida inteligente y esas cosas. Haciendo que la guerra de Rosa solo fuera una jalada. Las cosas de su pasado fueron tan mal ejecutadas, que cada vez la hacían ver como un ser perverso. Spinel, esa maldita gema, no tienen idea el odio que le tengo, no por su actitud como tal, que para ser sincera llega a ser molesta en ocasiones, sino porque ella fue la causante de que Rosa se viera aún peor. Créanlo o no, cuando apareció, fue donde más se elevó el odio hacia Rosa. Llegando a decir que solo tuvo a Steven porque quería librarse de sus problemas, aun cuando al principio de la serie se mostraba que fuera de las gemas corruptas, ya no había más peligros en sí. Como tal los escritores la dejaron muy mal parada, su pasado fue mal ejecutado y no porque lo hayan contado desde el final hasta el comienzo, como muchos dicen, sino que simplemente agregaron cosas que bien pudieron ser omitidas, o dejaron cosas que pudieron añadirle más complejidad. Como si ella en algún momento trató de regresar por Spinel pero no pudo por ser ahora una enemiga pública, la reacción de lo que le hizo accidentalmente a Boye y vale así. Es una lástima que no la hicieran ver gris, sino como que de blanco pasó a ser a negro. En otro video tal vez haga más a detalle esto, pero eso sí, Rosa no es la malvada que todos piensan que es. Ahora vamos con lo siguiente. Villanos victimizados. ¿Saben? Esto de los villanos tienen la razón, realmente es una estupidez grande. Hay un video del usuario Claudio Bellicta 3 que dejaré en la descripción, en donde muestran por qué no la tienen. Para ser sincera, los videos que estoy recomendando, me sirvieron de base para crear este remake de video. En ocasiones nos hemos encariñado más con los villanos que con los héroes, ya sea por su carisma, porque sus motivaciones son más coherentes, porque tienen mejores diseños, pasados, etcétera, etcétera. Pero debemos recordar que son eso, villanos. Aún con sus motivaciones, no puedes justificar sus actos. Cabe mencionar que justificar no es lo mismo que comprender. Hay una delgada línea entre estas dos palabras. Puedes justificar a alguien que quiere vengar el asesinato de su familia, cuando las autoridades no le ayudaron, pero su venganza deja de ser justificada cuando hay terceros que no tienen nada que ver con lo que pasó involucrados.
Puedes entender por qué un asesino se vuelve en ello, pero no puedes justificar las matanzas que ha hecho a gente inocente. Muchos justifican a personajes como Tai Lung, diciendo que es un villano trágico, que merecía ser el guerrero dragón y que todo es culpa de Owai por no permitírselo. Pero se les olvida muchas veces que los hechos hablan más que 1000 palabras. Digo, a partir de que le dijeron que no sería el guerrero dragón. ¿Qué hizo Tai Lung? Destruyó gran parte del Valle de la Paz. ¿Qué culpa tenían los habitantes de que no fuera escogido? Vayan a saber cuántos muertos hubo fuera de cámara. Intentó tomar el rollo a la fuerza, y si no fuera porque Owai lo detuvo, veto a saber qué hubiera hecho, cuando supiera que el rollo no tenía nada. Los 5 furiosos lo tomaron de mejor forma, y eso que tenían más justificable su enojo, al saber que el guerrero dragón era alguien que ni siquiera sabía Kung Fu. Tai Lung solo demostró con ese acto que era inestable, parece que ni siquiera fortaleció su mente para estos momentos. Porque sí, se supone que hay entrenamientos físicos y mentales, para evitar que cosas como estas ocurran. Y no lo traten de justificar diciendo que fue su deseo de toda la vida y que lo hicieron entrenar a no más poder, porque a los 5 furiosos también pasaron por entrenamientos rigurosos. De hecho, Tigresa, que también fue hija adoptiva de Shifu, la pasó peor por lo que se sabe de ella y no la ves queriendo desaparecer el Valle de la Paz. Digo, hasta podríamos decir que esto nos da más pruebas de que Tai Lung nunca fue digno de ser el guerrero dragón. Aunque ya esto lo hablaré a detalle en un próximo video. Se dan cuenta que cuando el fanatismo a un personaje es grande o porque hace algo que pensamos que es bueno se le quiere perdonar cualquier cosa. Algunos creen que Kira tenía razón al matar a gente mala y aunque al principio es cuestionable su forma de matar, termina deformando su ideal hasta matar a gente que no siga sus ideales. ¿Y por qué digo cuestionable? Simple, él no sabe a quién mata realmente. Me explico, habiendo gente inculpada injustamente, gente que por razones tuvo que hacer justicia propia porque nadie le ayudó, están parados en la cárcel y acusados de varios delitos. Te creo de la gente que él miraba a su alrededor, pero de la gente encarcelada, ¿quién te puede decir que no estaba injustamente encerrada? Kira no tenía los ojos o algo que realmente le confirmara que eran malos. Solo los antecedentes, estos detalles hacen que Kira no solo no tenga razón, sino que también muestra otro panorama de aquellos ideales. ¿Por qué pensar que un villano tiene justificación? Porque según hizo algo entre comillas bueno. Sé que hay variantes de personajes, como el antivillano o el antihéroe, los cuales tienen más complejidad debido a que estos muestran la faceta que a muchos nos gustan. Sin embargo, creo que a pesar de si son o no los antes mencionados, realmente a algunos no hay ni cómo darles razón. Digo, matar a la mitad de los seres del universo para que haya más recursos, en un principio sonaría bien, sin embargo, el problema radica que aún haciendo eso, ¿quién dice que no hay ambiciosos en esa mitad sobrante, que tomaría todo lo que quisiera, y así regresando al juego vicioso? Es más, dichos ambiciosos se reproducirán y volverá la sobrepoblación, o sea, la entre comillas solución, simplemente fue temporal y como en esa línea fueron destruidas las únicas cosas que podían volver a hacer el chasquido, pues para ese idiota lo que se hizo. Al menos el Thanos Sim de la muerte era más sensato en sentido de conservar las gemas por si le apetecía hacer otra cosa. O el sujeto que quería deshacerse de todos los gitanos porque según eran un problema. Lo peor es que hizo todo un desmadre y no porque realmente quería erradicar un supuesto mal, sino porque quería culearse a una gitana que lo dejó mal parado. Pero que según tuvo piedad de un bebé deformado, cuidándolo y esas cosas. Claro, no es como si al principio Frollo decidiera arrojar al bebé en un pozo, hasta que se dio cuenta que Dios lo miraba y por puro miedo al castigo divino decidiera mantenerlo vivo. ¿Verdad? ¿En serio me estás diciendo que tratas de blanquear a estos dos, solo porque sus intenciones no eran malas? ¿Porque según hicieron actos buenos? ¿O porque de plano se mostraban benevolentes? ¿En serio vimos las mismas películas? Lo fastidioso no solo es eso, sino también algunos van por el otro extremo, y tratan de decir que por tener un pasado trágico, ya tiene pase libre de hacer y deshacer lo que quieren, y que al igual que en la vida real, porque este personaje es demasiado guapo, ya sienten lástima por este y creen que puede ser evangelizado o minimizan las cosas que hizo. Esto me lleva a la cosa más chocante de todo. Y es cuando al villano redimido, lo ponen en un pedestal.
Estos ex villanos suelen ser genial ver su arco de redención, ver cómo va pagando sus pecados a través de sus acciones, no solo se vuelve bueno de la noche a la mañana, sino que pasa mucho para que ocurra y solo nos damos cuenta que por fin ha cambiado por completo, cuando está más que dispuesto a perder la vida, con tal de que todos estén a salvo. Todo eso es genial. Pero aquí la gente llega a tomarlo como si fuera lo mejor de lo mejor, llegando a decir falacias como que él la tuvo más difícil, que él no tiene power-ups regalados, que él sí entrenó, que hizo mejores cosas que el héroe. Entre otras cosas más. Desprestigiando el esfuerzo del héroe y enalteciendo el ex villano, poniendo incluso casos que nunca pasaron, y aquí pasa lo mismo que con el prota. En donde el escritor muchas veces lo hace ver así. El ejemplo más grande es Vegeta. Que sí, me encanta el personaje y en Super, a pesar de ciertas cosas, ha demostrado tener más desarrollo de personaje que el propio Goku. Sin embargo, mucha gente lo endiosa resaltando solo lo bueno, que si es buen padre, que si es muy inteligente, que si entrenó para obtener lo que tiene a diferencia de Goku que es un tarado, mal padre, etcétera, etcétera, etcétera. Mostrando una vez más que el fanatismo no tiene límites. Lo más gracioso es que en un video, mostraron una parte del manga, en donde Vegeta le dice a Jiren si no mal recuerdo, que este se ha arriesgado una y otra vez a diferencia de los demás con sus vidas felices, y que en el universo ha peleado hasta el límite muchas más veces que Goku por lejos. ¿Ven a lo que me refiero con que muchas veces el autor, escritor o encargado es quien provoca que se vean así? No sé quién tuvo la idea de poner ese diálogo, pero por lo que he sabido, Vegeta era tan prodigioso que nunca tuvo que llegar al límite, de hecho hasta donde sé, fue al límite cuando se enfrentó a Goku y ahí empezó su desarrollo. ¿Que fue mejor padre que Goku? Pues en Super sí, pero antes ni siquiera se preocupaba por su hijo. No fue hasta en la propia saga de Buu, que por primera vez, dicho por él, abrazó a su hijo. Que él entrenó para conseguir lo que tiene, pues si no, en algunos casos sí se mostraba pero en otros no, eso sí solo consideramos el anime, ya que al menos en el anime te trataban de mostrar que sí entrenaba, pero en otros casos, pareciera que solo tuvo el poder porque Goku lo tenía y corríjanme si me equivoco, pero en el manga no se mostró siquiera cómo es que se transformó en Super Saiyajin, o sea básicamente por lo que sé, eso del sueño de Vegeta donde ve a Trunks y a Goku transformados en Saiyajin era relleno junto con otras cosas. Para más detalles, visiten el canal de Cerelli. Dan más detalles sobre esto. Eso sí, Vegeta también mostrado cometer errores garrafales, o les recuerdo que por su orgullo dejó desarrollar a Cell. Que sí también fue culpa de Krillin, pero él ya tenía la oportunidad de vencerlo y sentir por primera vez que superó a Goku. O que creyó que podría ser el legendario Super Saiyajin solo para después ser humillado por Freezer. Como tal, si quieren desprestigiar a un héroe, recuerden que su ex villano también tuvo sus cosas. Ya para ir terminando este video, debo decir que si bien me gustan varios villanos evangelizados, hay otros donde te quedas pensando el por qué lo hicieron. Digo, hay villanos cuyos actos son tan horribles que no podrías verlos como redimibles, aun si fueran villanos trágicos, sus actos han ido tan lejos como para siquiera pensar que pueden redimirse, es más, los propios sujetos demuestran que aún hablando no puedes razonar con ellos, y me vas a decir que estos sujetos pueden ser evangelizados. En casos como estos suena bastante forzado su redención, mas no imposible. Ya que como dije, si te muestran cómo fue redimiéndose, cómo fue pagando sus consecuencias hasta finalmente mostrarse como un ser muy distinto a su primera aparición, se sentiría más orgánico, o simplemente ser algo que no se toma muy en serio las cosas. Porque si me dices que tu obra sería, pero evangelizaste a alguien que no se veía la redención en ningún lado, para luego morirse luego, me da a entender que solo lo hiciste porque necesitabas un Deus Ex Machina, ese todavía lo tolero porque sirve de algo. Sin embargo, hay ocasiones donde solo lo hacen porque el personaje cayó demasiado bien, porque es el favorito del autor, o simplemente porque no sabía cómo vencerlo habiendo formas de hacerlo, sin la necesidad que se note forzado a no más poder. Hablando de cosas forzadas, hay unas cosas que solemos cometer a la hora de mostrar una historia, y es que tanto héroes como villanos a la hora de su muerte, no lo hacemos bien.
Llegamos a puntos donde se nota forzado, flojo, que no se planteó bien la escena o que simplemente querías sacar una lagrimita fácil. Quizás lo fastidioso de esos asuntos es que haya un personaje que siempre fue una mierda, sacrificándose para sacar una lagrimita fácil. Sea bueno o un malo que se quiso redimir, hacer eso es tan flojo y es peor cuando lo resucitan para disque darle un desarrollo, a pesar de que estén por la recta final o incluso solo le dan poco o nulo desarrollo, dejándolo como mero adorno y preguntándote como observador, ¿por qué rayos el autor se le ocurrió eso? También suele pasar que por ideales del autor, manda todo a la fregada, ya sea desde el comienzo, a mediados o en el final, solo por querer transmitir su mensaje y sentirse orgulloso consigo mismo, de haber arruinado su obra o la obra de otros, solo por querer obligar a la gente a tragarse su mensaje en el peor de los casos, decirnos en la cara que tienen entre comillas superioridad moral en el mejor. Ya que cuando ocurre esto, no lo muestra, lo dice, o lo muestra, pero lo expone tantas veces, que simplemente te sabes o piensas que te quieren adoctrinar para que seas como ellos y que si no piensas como ellos, pues te muestran disque consecuencias por no serlo. Eres una villana que quería destruir todo y enseñar que es mejor que su patrón. No, hay que dejarla libre porque sufrió mucho por culpa de este y porque los hombres son malos. Este es un rey con uno que otro ideal cuestionable, pero que básicamente tenía una buena utopía, con sus propios esfuerzos. Pero debe ser el malo, porque ese es tu papel y mi heroína tiene mis ideales pésimos, así que tengo que hacerla ver bien. Conclusión. Cada personaje, independientemente si es bueno o malo, tendrá un desarrollo, una actitud y manejo ante las situaciones. Pero ten en cuenta esto, que se muestre más de una faceta no significa que se deben endiosar o satanizar, ya que a final de cuentas si queremos personajes que no caigan en lo Gariestu, Merizube, o en la victimización, no hay que hacer de la vista gorda con los defectos y virtudes del personaje. Si es un héroe, mira sus actos buenos, mira sus defectos, mira su desarrollo y consecuencias que puede tener. El que sea un héroe no significa que deba ser perfecto, pero tampoco significa que sea peor que el villano. Si es un villano, mira su pasado si tiene, mira si sus motivaciones son racionales, mira qué tantos males ha hecho, sus actitudes, a cuántos ha afectado, inocentes o no, mira más allá de sus tragedias y de su mirada. No puedes victimizarlo siempre, porque si algo nos gusta de un villano es su carisma, hasta dónde es capaz de llegar con tal de obtener algo. Si solo lo victimizas, estás diciendo que prefieres verlo como alguien débil, mimado, que es un niño que no sabe lo que hace. Con esto no digo que dejen de odiar o de amar al héroe o villano de las historias, simplemente analicen bien y sepan cuándo se debe blanquear o demonizar a un personaje y que si hay personajes mierderos, pueden estar en cualquier bando. En fin, no tengo más que decir más que espero que les haya gustado y sé que esto me hará arder el canal, pero ya que si quieren aportar algo, con gusto pueden hacerlo. Hasta la próxima amigos.